con sombra. Pero Jesús dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Es decir, que Pedro tenía el Espíritu Santo, pero la unción que había en él posaba diferente. Porque la forma del Espíritu Santo, la unción sanar, era por medio de esa sombra. Y Pablo tenía su unción diferente también. Pablo tenía un don de liberación y quizás Pablo tenía un estilo de predicar, de ministrar, de reprender diferente a ellos. Bendiciones, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Es un honor que el cielo nos otorga poder estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Es un gran placer, le invitamos a que formen parte de esta hermosa familia, suscribiéndose, dándole like y activando la campanita de notificaciones para que todos nuestros contenidos puedan llegarte y seguir siendo de bendición. Estamos en todas las redes digitales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí puedes encontrarnos como Excelencia Cristiana Televisión. Quienes habla su hermana Nelsida Rodríguez y es un placer estar con ustedes. Amén. El día de hoy tenemos una de las conductoras de la casa que trae una palabra poderosa de parte del Señor que yo sé que va a bendecir tu vida. El día de hoy vamos a estar hablando de la unción, así que no te muevas de ahí porque yo sé que Dios te va a bendecir. Amén. Así que sin más preámbulo doy paso para que ella se presente a ustedes, a la audiencia hermosa. Amén. Amén. Dios te bendiga, Nelsida. Amén. Te bendiga de una manera especial. Que Dios bendiga a esa gente linda que está ahí, siendo parte de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí agradecidos la presencia de Dios, de que tú estés con nosotros. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy vamos a transmitir una palabra de vida, sanidad y liberación. Y estaremos hablando, Nelsida, así como dijiste, estaremos hablando de la unción. Creyendo Amén. fielmente que la presencia de Dios va a traer una reforma en nuestra manera de pensar tocante a la unción. Y yo quiero que usted vaya conmigo en esta parte para identificar qué es exactamente la unción. Amén. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Hechos 10, 38. Y vamos a leer esta base bíblica. Gloria al Señor. Le enviamos un saludo especial a todos los países que están conectados con nosotros, estas personas que están compartiendo esta palabra y se han hecho parte de esta familia. Amén. Y leemos, ellas dicen así, Hechos 10, 38, dicen así. Gloria a Jesús. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Queremos empezar con esta pregunta: ¿qué es exactamente la unción? La unción, cuando hablamos de unción, hablamos del mismo acto de ungir. Y cuando se habla de ungir, se habla de alguien que toma un aceite. En la antigüedad habían diferentes tipos de aceite. Estaba el aceite que era para el uso comestible, estaba el aceite que era para perfumar y estaba el aceite santificado que era para ungir los reyes, ungir los profetas, ungir los líderes también religiosos de ese tiempo. Vemos tres funciones, pero se ungía, se derramaba el aceite sobre la persona con la intención de hacer un sello tanto en el mundo natural para que se evidenciara en el mundo espiritual. Entonces, cuando estamos hablando de esta palabra, la unción es una acción, derramar. Por eso vemos el salmista cuando comienza con esta parte a declarar, le está diciendo, unge mi cabeza con aceite. Está diciendo, rebósame, lléname, capacítame. En esta parte que no haya espacio para nada. Realmente quiero ilustrar esta parte también, cuando las ovejas en aquellos tiempos también eran ungidas, pero se ungían las ovejas cuando estaban enfermas, se daban golpe, este golpe que provocaba en ella alguna herida, y las heridas, en ciertos momentos los insectos del campo depositaban sus huevos y esto provocaba que salieran gusanos de las ovejas. Estos gusanos se introducían en los oídos, se introducían en la lana, en el cuerpo, y las ovejas literalmente se volvían locas y comenzaban a golpearse. Esto hacía que si no había una intervención inmediatamente del pastor, la oveja podía morir. Nelsida, vemos ahí cómo la presencia de Dios
inspira al salmista David para que él declare esta palabra en revelación diciéndole, úngeme. Estaba consciente que cuando no estamos ungidos, cuando no hay unción en nuestra vida, cualquier insecto, cualquier pensamiento, cualquier influencia puede dañar la lana que hay en nosotros como oveja, puede dañar el producto que haya en nosotros como siervos y siervas de Dios. Gloria al Señor. Y es que hablar de unción no es simplemente tomar una postura, porque hemos identificado realmente, hablaba con alguien y le decía, Dios utiliza al ministro conforme a su personalidad, porque hay profetas, poniendo un ejemplo, el profeta Isaías no profetizó igual que el profeta Ageo, cada uno profetizó de manera diferente. El profeta Jeremías no profetizó igual que el profeta Miqueas. Vemos que Jeremías tenía una posición melancólica y Miqueas tenía otra postura. ¿Por qué? Porque conforme a la personalidad, el depósito y la unción de Dios que hay en ti es que Dios va a utilizar. A veces nosotros identificamos, no, porque si no gritó no hubo unción, no, porque si no lloró no hubo unción. La unción tiene diferentes maneras de manifestarse, la unción tiene diferentes formas de expresarse. Por ende, nosotros te decimos en esta parte, venimos a hablarte de que la unción quiere crear cosas extraordinarias en tu vida. La palabra unción puede referirse también a la sustancia. Estábamos hablando del aceite y los tipos de aceite. Lo que puede provocar esto, la fragancia que se emite. En la antigüedad se preparaban los aceites con nado, con especias aromáticas también para purificar. Vemos que Esther en una ocasión, cuando es seleccionada como reina, es una de las escogidas cuando había, en este tiempo lo podríamos llamar un casting. Dice la palabra de Dios que Esther pasó un proceso de purificación, pasó un proceso de santificación, a lo que nosotros podíamos llamarla. Es que la persona que es ungida es una persona que es santificada. Cuando a mí me ungen, yo fui seleccionada y escogida para algo. Vemos que en la antigüedad, la palabra de Dios, Dios toma a los sacerdotes y lo unge. Esto es un símbolo profético porque está diciendo, son escogidos, son seleccionados para mí, son apartados para mí y están disponibles para mi servicio. Cuando Dios unge a los levitas, los toma y en ese tiempo vemos que los levitas, Dios los seleccionó de manera tan celosa, de manera tan exclusiva, que los levitas ni siquiera tenían que trabajar. La heredad, la misma Biblia dice, yo soy tu heredad, yo soy el que te santifico, yo soy el que te va a proveer. Y el pueblo completo tenía que dar una porción a los levitas para su sustento económico, su sustento de sus necesidades básicas y también el sustento del pueblo, porque ellos habían sido ungidos para esa asignación. El trabajo de los levitas en esa temporada era el templo, era buscar el agua, era buscar la leña, era que la lámpara siempre estuvieran encendidas, era que el aceite, no había nada, no podía agotarse nada, no podía faltar nada en el templo, porque había alguien que había sido asignado para esa responsabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de unción, estamos hablando más que simplemente algo que se derrame sobre alguien. Estamos hablando de un sello espiritual que hay sobre un llamado, sobre una llamada. Gloria al Señor. Hablar de unción es algo hermoso porque a veces nosotros podemos identificar, y el primer ejemplo que vemos en cuanto a reinado, en cuanto ya cuando se hace una transición de jueces a reyes, y es en la temporada de Saúl, vemos a un Samuel que toma la postura y dice, bueno, aquí el Señor va a mandar. Y específicamente Dios permitió que se perdiera la oveja de Cis, el padre de Saúl, y Dios le dice, mira, va a venir un joven de tal manera, va a venir con un criado, y ese joven que venga yo quiero que tú lo unjas. Pero algo que me sorprende, cuando él lo unge, dice la palabra del Señor que cae sobre él, y Samuel comienza a profetizar y le dice, caerá sobre ti y vas a encontrar el asna de tu padre y vas a profetizar. Y dice que el espíritu de él fue mudado a otro hombre, porque había una asignación. O sea, cuando una persona es ungida es porque va a cumplir una asignación.
Cuando hablamos, los utensilios del tabernáculo también fueron ungidos. ¿Por qué? Porque eran utensilios exclusivos para el servicio del templo. Pero cuando hablamos de que alguien es ungido, hablamos también de que alguien es seleccionado y apartado para la asignación de la administración de la casa de Dios. El ungido tiene la capacidad de manifestar y emitir milagros, prodigios, maravillas. Entonces vemos los dones que establece la palabra de Dios: el don de lenguas, interpretación de lenguas, milagros, fe, sabiduría, ciencia, profecías. Estos dones, hay 9 dones que se menciona en esta parte, y vemos que hay una parte que dice que el Señor dio dones y talentos. Hay muchas manifestaciones de la unción. ¿Sabías que hay una persona? Estos dones que yo mencioné exclusivamente, claro que sí, son para la administración de la iglesia, y todavía hoy por hoy son emitidos. La iglesia puede estar en función, porque dice la palabra de Dios que estos dones fueron entregados para el crecimiento, para el avance de la iglesia. Y esto habla de que si la iglesia y el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra, la iglesia está ejerciendo su función, la iglesia tiene que manifestar esos dones. Todavía la iglesia tiene la capacidad de levantar un muerto. La iglesia tiene la capacidad de resucitar a aquello que murió. La iglesia tiene la capacidad de que los paralíticos caminen. La iglesia tiene la capacidad de que los sordos escuchen. ¿Por qué? Porque los dones todavía están para el regalo de la iglesia. Simplemente lo que tiene que haber una activación de los dones, o tiene que haber una búsqueda constante para el asunto de los dones. Y esto será otro tema, porque en este momento estamos hablando de la unción. Si la iglesia, gloria al Señor, o las personas que nos están viendo le interesa este tema, nosotros también estamos a disposición de exponerlo, de explicarlo, y usted lo escribe ahí en los comentarios y nosotros le vamos a leer. Yo quiero esta pregunta: ¿dónde está la unción? ¿Dónde está la unción? A veces nosotros pensamos de que tomamos algo y eso que tomo, porque lo tomé yo, está ahí en la unción. Vemos diferentes manifestaciones, porque dice la palabra, dice en la versión Reina Valera 1960, que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Vemos, hay un coro también popular que dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, sino era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. O sea, ahí podemos interpretarlo. Las personas que son ungidas, Nelsida, las personas que son llamadas, ¿sabes qué pasa? Estas personas tienen una asignación especial, y me gustaría escuchar tu comentario en cuanto a la unción. ¿Dónde está la unción? En cuanto también tu experiencia, yo sé que la gente está bien interesada en escuchar. Amén, amén. ¿Sabe qué, Madeline? En los tiempos anteriores, la unción, en los tiempos de los sacerdotes, la unción representaba muchas veces el aceite, o el aceite representaba el símbolo de la unción, y la unción representa el Espíritu Santo. Amén. Anteriormente, cuando los sacerdotes iban a ungir a los profetas, a los levitas, utilizaban el aceite, mayormente el aceite de olivo, en representación del Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan fue llevado, ¿verdad?, en el Apocalipsis a recibir revelación, Juan fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo, no en aceite, sino en manifestación. El Espíritu Santo dentro de él lo llevó a dimensiones donde él pudo ver cosas que ojos humanos no vieron, incluso cosas tan profundas que ni siquiera él pudo hablarla. O sea, porque fueron tan cosas impresionantes que él no pudo desatársela a nosotros, la humanidad. Entonces, la unción por mucho tiempo se manifestaba por diferentes maneras. Como dije anteriormente, utilizaban el aceite como simbolización del Espíritu Santo, que es la unción. O sea, la unción es depositada en ti cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, porque el Espíritu Santo es el que te enseña, o es el puente o el mediador que te conecta con la misma presencia de Dios. Por eso el libro de Hechos o Romanos habla acerca de que nosotros no sabemos orar como nos conviene, pero que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos inefables. O sea, el Espíritu Santo, por medio de la unción que está dentro de nosotros, nos da el poder de nosotros poder conectar con el Padre, de nosotros poder orar al Padre, recibir cosas nuevas y también depositar. La unción puede ser traspasada, porque no sé, la historia acerca de Elías
y Eliseo, del manto traspasado, viene siendo una unción traspasada. Viene siendo la misma presencia dentro del manto en simbolización de que el Espíritu Santo va a caer dentro de él. No que el espíritu de Elías iba a estar sobre Eliseo, jamás, sino que la unción que Elías tenía, Eliseo lo iba a recibir en doble porción. Y esa unción es el Espíritu Santo de Dios. Y como experiencia propia, que muchas veces nosotros hemos tenido encuentro con el Espíritu Santo, de la manera como el Espíritu Santo entra en nosotros, como el Espíritu Santo trabaja en nosotros, hay una forma diferente en cada persona que el Espíritu Santo tiene a tratar. Yo conocí al Espíritu Santo en mi habitación de una forma un poquito extraña, porque el Espíritu Santo de Dios llegó a mi vida en un momento que ya estaba frente al altar que había en mi casa. Yo tuve la experiencia de recibir al Espíritu Santo y el don de hablar en lengua frente a ese mismo altar, orando y reprendiendo lo que había dentro de mi casa. Y la experiencia con el Espíritu Santo después de ahí fue increíble. En los montes yo empecé a conocer cosas nuevas. Para otras personas, otras naciones, le llamamos monte a un lugar donde está asolado, podemos decir, aislado de lo que es la comunidad, la sociedad, un monte donde estamos apartados. ¿Por qué utilizamos un monte? Porque es un lugar donde no vamos a estar conectados ni cercanos de la persona. Incluso el maestro iba a los montes a orar. El maestro se apartaba. En ese lugar tuve muchísimas experiencias con el Espíritu Santo, experiencias increíbles, cosas que yo no viví, visiones. Yo vi el Espíritu Santo dentro de mí tratando conmigo, paseando mi espíritu por diferentes lugares y viendo visiones, escuchando cosas que Él me hablaba. Y muchas personas han tenido experiencias, yo sé, muy diferente a la mía. Hay personas que han tenido experiencia con la unción, que es el Espíritu Santo, te digo que lo deposita. Han tenido experiencia con el Espíritu Santo y la unción que han tenido es una unción diferente. Aunque la unción que cada quien tenga una función diferente, es lo mismo. Tenemos la misma unción. Lo único es que la unción trabaja de manera diferente con cada persona. Amén. Excelente, es así, o sea, tenemos un mismo espíritu, tenemos asignaciones diferentes, sí, pero es un mismo espíritu, es el mismo espíritu aquel que hace milagros como aquel que sirve en la iglesia. Porque incluso los discípulos no operaron todo en la misma dimensión. Amén. En la dimensión que operó Pedro fue una dimensión, se puede decir en muchas áreas, hasta mayor que Jesús. Porque Jesús nunca sanó un enfermo con sombra, pero Jesús dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Amén. Es decir, que Pedro tenía el Espíritu Santo, pero la unción que había en él posaba diferente. Porque la forma del Espíritu Santo, la unción sanar, era por medio de esa sombra. Y Pablo tenía su unción diferente también. Pablo tenía un don de liberación y quizás Pablo tenía un estilo de predicar, de ministrar, de reprender diferente a ellos. Pero cada unción, la unción que yo tenía, cada uno la tenían de una forma distinta. El maestro en un momento determinado agarró lodo, escupió, ahí estaba la unción y un ciego recibió vista. O sea que la unción tiene varias formas de manifestarse, que no podemos limitar a la unción. Ahí de repente sí, recuerdo a una persona allí, Benny Hinn, la manera en la que la unción se manifiesta, él empuja a las personas. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Lamentablemente es la manera donde la unción se manifiesta y los paralíticos se paran. Los que están enfermos son sanos. O sea, que la unción tiene muchos métodos de tratar con las personas, pero es la misma unción, que no nos vayamos a confundir. Amén, es así. Y nosotros teniendo esto claro, llevaremos pasos agigantados. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos en las congregaciones, Nercida, y nos confundimos porque no podemos sentir. He recibido comentarios de personas que se me acercan y me dicen, bueno, yo me siento inútil dentro de la congregación, no me siento operar en esa dimensión, no me siento bien. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo orar como ora fulano o hablar de tal manera o predicar de tal manera. Cada quien tenemos un llamado, cada quien tenemos una asignación diferente y por ende tenemos que identificar el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros identificamos sus planes, sus propósitos, la unción cuando es derramada se nos revela cuál es la asignación, de la manera en que yo pueda operar para el servicio y el crecimiento de la obra de Dios. Por esto es necesario identificar que la unción no está en un objeto, sino está en el hombre de Dios. Cuando nosotros tenemos
Vemos a nuestro amado Jesús que utilizó el lodo, pero la unción no estaba en el lodo, sino estaba en Jesús. Vemos a Pedro que él con su sombra los enfermos se sanaban. Sí. La unción no estaba en la sombra. Hay algunas interpretaciones bíblicas en cuanto a eso, pero las interpretaciones bíblicas puede ser que sea su sombra de manera literal, la unción. o pueda ser que sea su... Algunas interpretaciones creen que era el testimonio, que cuando se hablaba de Pedro había una carga tan fuerte que Pedro, cuando la gente escuchaba hablar de él, era sanado. Eso, la sombra se refería al testimonio que las personas escuchaban de Pedro. Entonces, la unción no simplemente está en un objeto que tú puedas tener. Hemos visto personas que toman un saco, claro, pasan el saco y las personas son sanadas. O sea, un traje, como podría decirle para las personas que no escuchen de otro lugar. Toman una toallita con su sudor. O sea, lo que quiero hacerle interpretar es que en una ocasión del SIDA hubo alguien que identificó que la naranja provocaba sanidad. Y cuando comenzaron a identificar y servía para la autodefensa, para fortalecer el sistema inmune del cuerpo, cuando comenzaron a hacer investigaciones profundas, no era la naranja en sí, sino era la vitamina C que proveía la naranja. O sea, que hay otros alimentos que pueden tener vitamina C. ¿Qué hizo la ciencia? Buscó recursos para hacer en cápsulas la vitamina C. O sea, que a la persona que no le gustaba la naranja podría suministrar a través de eso. Sin embargo, nosotros no podemos echar en una botella la unción. No podemos echar en un recipiente la unción. No. La unción, voy a hacer la salvedad de esto. Perdón. Gloria a Dios. Para responder a esta parte, ¿dónde está la unción? La unción está en, con y sobre. La unción está en el hombre de Dios, con el hombre de Dios y sobre el hombre de Dios. La unción no puede estar separada de nosotros. No. O sea que vamos a decir que este elemento tiene la unción y yo voy a sobreutilizar y no la tengo. Si yo fui asignada por Dios para hacer un trabajo en específico, yo fui asignada para ministrar la palabra de Dios, cuando yo hable de la palabra, se va a sentir la unción. Y esta unción no es simplemente como hablábamos, sino es algo, la unción es algo más que un aceite. Es una manifestación del Espíritu Santo que me va a utilizar para quebrantar la manera de pensar si yo fui seleccionada para ese trabajo. Recuerde que el cielo no desperdicia, el cielo no desparrama, el cielo simplemente utiliza conforme a los recursos. Por eso dice la Biblia que a cada uno se le dará conforme a la medida de fe. O sea, tu nivel de unción, la cantidad de unción que tú recibas va a ser conforme a tu medida de fe. Por eso dice su palabra también que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y a veces vemos personas que son multifacéticas, que pueden operar en tal área, que pueden operar en tal asignación, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro. Y se preguntan, wow, ¿cómo tiene la capacidad? Eso es una persona ungida. La persona que es ungida tiene facilidad para ejercer algo. No sé si te ha pasado que hay personas que tú le escuchas enseñar y tú dices, wow, yo he escuchado eso en otras ocasiones, pero cuando lo escuché a él, cuando lo escuché a ella, la entendí de manera inmediata, porque son personas que fueron ungidas para hacer esa asignación en específico, para enseñar. Gloria al Señor. Otro punto bien importante, el ungido lleva el Espíritu Santo con él. Gloria al Señor. Y yo quiero leer la primera carta de Juan, su capítulo 2, verso 17, que dice, gloria a Jesús, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Amén. Amén. Si fuiste seleccionado para profetizar, si fuiste ungido para ser profeta, yo creo realmente que nosotros podemos educarnos,
podemos recibir instrucciones, pero ya ese depósito de Dios está en tu vida. Así es. No sé si tú me puedes entender, Nelsida, en esta parte. A veces nosotros somos seleccionados para algo y decimos, wow, mira cómo lo hace, qué bien lo hace. Inclusive lo podemos ver a través de los niños que vienen y nosotros identificamos, la ciencia ha querido interpretar esta parte y decir, viene la persona con un talento innato de nacimiento y a veces podemos desarrollar habilidades porque tenemos esa inteligencia, podemos tener inteligencia emocional, una inteligencia lingüística, diferentes áreas para los idiomas, pero hay personas que son seleccionadas específicamente para una área. ¿Por qué? Porque tienen un diseño. Y hay momentos que tú escuchas a una persona cantar, por ejemplo, en mi caso, hay personas que me dicen, ¿alguien te enseñó? Yo digo, no, realmente esta parte la he recibido de Dios. ¿Esto quiere decir que no me voy a educar en cuanto al canto? Claro que no, voy a desarrollarlo, voy a profesionarlo porque dice la palabra que había en escuelas de profetas. Pero el don de profecía tenía que estar en las personas que vayan a ejercer o vayan a entrar en esta escuela. Amén. Es así. Amén, claro. O sea, los mismos profetas se preparaban para yo poder estar educado. O sea, no era que el curso de profeta los enseñaba a profetizar, o no era que el curso de profeta le entregaba la asignación, porque quien entrega la unción al profeta es el Espíritu Santo. Ahora, es bien como los adoradores, quien te entrega el talento no es el hombre, es Dios. Amén. Pero tú tienes que preparar eso que Dios te entregó. El evangelista debe prepararse, no es que el evangelista va a hablar lo que otro le diga, no, pero el evangelista debe educarse. De igual manera, el profeta también debe educarse. O sea, la unción va a caer sobre ti, pero tú también tienes que saber que tienes que tener una responsabilidad de que debes educar eso que Dios te va a entregar. ¿Para qué? Para estar preparado para aquello que el cielo te va a depositar y te va a entregar. Amén. Amén, así es, Nelsida. ¿Sabes qué? Que cómo nosotros podemos identificar a las personas ungidas. Cuando nosotros entramos en esa parte, para identificar las personas ungidas, podemos ir al libro de Lucas, su capítulo 7, versos 18 y 19, y ellas dicen así: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! ¿Cómo podemos identificar a las personas ungidas? A través de las manifestaciones de la unción. Fuiste ungida para enseñar, tiene que haber una manifestación desde el que te escuche, sé enseñado. Si fuiste ungido para profetizar, tiene que haber una manifestación que cuando profetice, la profecía que Dios te dé se cumpla. Si fuiste ungido para operar en milagros, cuando ores por una persona, tiene que haber evidencia de que hubo un milagro. Entonces, a veces vemos como Juan el Bautista, nosotros podemos criticar esta parte, porque Juan el Bautista entra en un asunto emocional. Ya él había recibido el convencimiento, Nelsida, de que Dios estaba con él cuando fue bautizado. Y cuando fue bautizado, dice la palabra de Dios, que descendió a las aguas, y cuando desciende a las aguas que es levantado, se escucha la voz del mismo Dios, dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Vemos la manifestación del ungido. A pesar de esta manifestación, Juan el Bautista, cuando está encarcelado, recibe la duda y dice, ¿será este? Entregué mi vida o hice esta confrontación simplemente por hacerla. Jesús no le dice si es o no es. Simplemente vemos las respuestas que la evidencia estaban hablando por Jesús. Jesús le dice, vayan y díganle que los ciegos están siendo sanados, el cautivo está siendo libertado, los muertos están siendo resucitados y a los pobres se les predica las buenas nuevas. Hay una palabra bien interesante en esto. La presencia de Dios nos está dando claves específicas para nosotros poder identificar a la persona
personas que están ungidas. Y a veces nosotros queremos entrar en esta posición, y quiero abrir un paréntesis, porque hay personas que quieren criticar a la persona que tiene la unción. Y sabes que hay un peligro de muerte, porque cuando tú criticas a una persona ungido, puede acarrearte maldición. Así es. Y a veces hay cosas que nosotros no podemos entender porque no operamos en ciertos niveles. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos ver a otras personas manifestar milagros, los endemoniados están siendo libres, y mucha gente comentan y dicen, ¿y esa es lo que era? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué habla de esa manera? Realmente hay dimensiones en las que el ungido tiene que operar donde los naturales no lo van a entender. Si no entiendes algo, ve a la presencia de Dios y dile que te lo haga ver. Porque hay cosas que no entendemos en el aquí y el ahora, pero el Espíritu Santo nos lo puede hacer entender más adelante. Pero no tomemos determinación, no nos atrevamos a criticar. ¿Sabes por qué? Porque esto acarrea enfermedades y maldición a nuestras vidas. Gloria al Señor. Como decía anteriormente, otra manera de nosotros identificar las personas ungidas es que hacen cosas con facilidad. Lo que fue ungido lo hace con facilidad. Hay una historia que me gusta mucho, que ni siquiera se resalta tanto en la Biblia, y es la historia cuando el Señor manda hacer el diseño del tabernáculo de adoración, el diseño que le iban a hacer, al bordado de las cortinas, al bordado de las vestiduras de los sacerdotes, también el diseño de bronce, de hierro, de oro, todo ese tipo de diseño. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a los de la casa, gloria al Señor, o el nombre no lo tengo aquí de manera específica, pero está en el libro de Levíticos. Escogió a 2 personas y dijo, yo deposité sobre ellos mi espíritu para que hicieran diseños, para que tuvieran el arte de elaborar cosas hermosas para mi templo. Vemos que para eso hay personas ungidas. Hay personas que tienen el arte de crear cosas extraordinarias a través de sus manos, sin hablar, sin los pies, sin caminar, pero pueden llegar a millares de personas simplemente a través de una pintura, pueden llegar a multitudes a través de una confesión, de una ropa, de lo que hagan. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas para eso, fueron ungidas, fueron seleccionadas. Y el momento donde nosotros podemos decir, wow, mira con qué facilidad lo hace. Hay personas que pueden durar 10 años tratando de aprender esa parte, y otros que sin ni siquiera estudiar pueden hacerlo. Desarrollan porque recibieron esa habilidad del cielo. Entonces, nosotros identificamos el ungido con su vida, porque la unción no es simplemente, hay algo que yo quiero resaltar en esta parte. La unción no simplemente te hace profetizar o hablar en lenguas. La unción también te hace perdonar, la unción te hace restaurar al pobre, así como decía, al pobre se le predicaba las buenas nuevas. Y era algo que nosotros identificamos porque uno de los dones que más se resaltan es cuando vemos un milagro literal. Así es. Y eso es una unción, eso es parte de la manifestación de la unción. Pero luego de los milagros, luego de que el profeta profetiza, hay algo más. Su vida tiene que hablar de que es una persona ungida. Su vida tiene que hablar de que es una persona seleccionada. Y es el momento donde nosotros tenemos que identificar que la presencia de Dios está levantando hombres, está levantando mujeres ungidas para predicar las buenas nuevas de salvación. Dios está levantando hombres y mujeres para levantar el avivamiento, pero tenemos que ser ungidos, y para ser ungidos tenemos que ser santificados, estar apartados, y para ser santos tenemos que estar apartados, sin mancha, sin arruga, sin ninguna conexión. ¿Por qué? Porque el que milita no se puede enredar en los negocios de la vida. Esto no quiere decir que no vamos a emprender nuestros proyectos personales. Esto quiere decir enredarnos, darle prioridades a las cosas del mundo y quitarle la importancia que Dios tiene en nuestra vida. Esto hace de que la unción mengue. Por eso dice la palabra de Dios que cuando estaban en el templo, el aceite de la unción
nunca podía cesar, nunca podía acabarse. Tenían que mantener las lámparas encendidas. Y de la única manera que podía mantener las lámparas encendidas era que las lámparas siempre estuvieran aceite. Sí. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llamó a las mujeres prudentes y a la insensata, hubo una sola diferencia y fue la unción. El que es ungido y es prudente, porque una cosa podemos ser ungidos, pero si la imprudencia puede cesar la unción. Con la imprudencia puede cesar la unción. Dice la palabra de Dios que con esa posición, inmediatamente hubo algo que provocó que estas mujeres no entraran a las bodas. ¿Sabes por qué? Porque no tenían aceite. Y lamentablemente de la única manera que nosotros podemos incrementar la unción es en secreto, es comprando. Cuando hablamos de comprar es pagar el precio en oración, pagar el precio en el ayuno, pagar el precio en la intercesión. Y es que a veces queremos, aleluya, identificar la unción o cualquierizarla. La unción tiene un alto precio, que no solamente requiere de disciplina y de carácter, que nosotros tengamos una postura de obediencia y de pasión, de desear que eso se avive. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Esto aviva se interpreta, es como cuando hay un fuego que dice no lo deje apagar, échale leña, limpia la candela, los tizones que están apagados o que están mojados, vamos a calentarlo. Aviva el don de Dios que hay en ti. Y hay situaciones que pueden hacer que la leña se humedezca, una tormenta, una frialdad que te visite. Es que tenemos muchísimas temporadas. La persona ungida tiene muchas temporadas en su vida. Puede tener una temporada donde el fuego está bien avivado, pero también una temporada donde el ungido se decae. Porque así mismo lo establece la palabra de Dios cuando nosotros somos comparados como las águilas. Hay un proceso de renovación, hay un proceso de restauración, donde nosotros tenemos que ser renovados. Y de la única manera que nosotros podemos avivar el fuego cuando estamos desgastados, cuando hemos invertido mucho de nuestro tiempo, de nuestros recursos, es entrar a la presencia de Dios. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y nos identificamos como águila para avivar el fuego, para avivar el don, para renovar la unción, es subiendo a la montaña, entrando a la peña y golpeando todas las áreas que están quebradas en nuestras vidas. ¿Y cómo golpeamos todas las áreas que están en nuestra vida? Es hacer un análisis introspectivo y decir, mira, voy a mirar qué hay dentro de mí. Hay envidia, hay mentira, hay lujuria, hay todavía inclinación a los ídolos paganos, hay adulterio, hay fornicación. Yo no sé con qué parte, pero tú tienes que entrar al secreto, entrar a la peña y decir, todo lo que estoy viendo dentro de mí, que yo sé que no le agrada al Señor, voy a comenzar a golpearlo, voy a comenzar a quebrarlo hasta que el pico viejo se caiga. El pico viejo que estamos utilizando para murmurar se caiga. La visión que está todavía con escamas, ¿por qué? Porque está cayendo la parte de la vejez. Es necesario que para que recibamos lo nuevo de Dios haya una renovación, porque el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque se van a echar a perder los dos. Y Dios le está hablando a alguien que tiene que levantarse y ejercer su función como ungido, como ungida. Y queremos comentar y queremos argumentar en esta parte y no queremos respetar la asignación que se nos ha entregado. El ungido tiene que estar lúcido. El ungido tiene que estar, gloria al Señor, listo. El ungido tiene que estar atento. Tiene que estar totalmente despierto para poder ejercer su función como ungido. La unción tiene que renovar tu visión. Tiene que renovar el plumaje. Y tiene que renovar el pico para que puedas remontarte una vez a las alturas. Tus garras para que puedas conquistar cosas mayores con menos esfuerzo. Renueva el filo, porque cuando el filo está embotado, utilizarás más fuerza. Pero cuando está bien pulido, con pocos golpes, podrás conseguir grandes resultados. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Madeline. Yo quiero que extiendas una oración por ese público que está ahí escuchando, amén. Para que aquellos que desconocen la unción, que no han tenido experiencia con la unción pueda tocarlo y renovarlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida en una manera especial y ahí donde usted está. Gloria a Jesús. Si usted no ha identificado su llamado, quiere también aceptar al Señor,
declaramos que la presencia de Dios ahí te cubre y hacemos una oración. Si quieres aceptar al Señor, repite con nosotros esta oración. Padre Celestial, en esta hora te entrego mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Oro por los ungidos, oro por los llamados, para que comiencen a cumplir la asignación por la cual tú nos seleccionaste. Dale fuerza, Señor, y que levantemos la antorcha, levantemos el manto que se cayó, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu vida de manera especial, bendecimos tu casa, tu familia y todos los tuyos. Este momento ha sido agradable, la unción. Y yo entiendo y sé que la unción va a tocar a mucha gente en estos próximos días, pero es necesario que te eduques antes de recibirlo. No vaya a ser y confundas la unción con la emoción, que es algo muy similar, que es algo de lo que también tenemos que hablar. La unción y la emoción son muy semejantes, pero hay una gran diferencia. Amén. Así que Dios te bendiga de manera especial. Síguenos en todas nuestras redes, Instagram, TikTok, Facebook, como Excelencia Cristiana Televisión. Así que se despide tu hermana Nelsida Rodríguez y también Madeline Ortiz. Familia, bendiciones, shalom.